Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Pues aquí a otro nuevo capítulo del podcast. Sí, bueno, muchas ganas. Esto es un tema que Miguel me habla mucho de él, lo vamos a introducir ahora. Pero antes queríamos comentar que de ahora en adelante, sobre todo durante la temporada de verano, ¿no? Que es una temporada en la que es más difícil que los dos coincidamos porque estamos con viajes y demás, vamos a mantener el podcast, pero vamos a bajar la cadencia temporalmente a uno cada 2 semanas en vez de uno cada semana. Sí, esto nos hace falta porque al final es muchísimo tiempo que le dedicamos y durante verano no va a ser posible. Sí, y bueno, estamos al final también en paralelo con Twitter, con entrevistas en YouTube, queremos sacar contenido pues más audiovisual, intentando llegar más a la gente, y al final es como decimos, o sea, al final nosotros empezamos el podcast hace un tiempo y era solamente la parte de Spotify, pero ahora estamos también intentando dar la batalla cultural en redes más populares. Entonces, bueno, como pasa a veces con los estados, ¿no? Esto es un impuesto temporal. No, pero en nuestro caso, por lo menos durante la época de verano, vamos a pasar a esta cadencia de uno cada 15 días, manteniéndonos constantes aún así. Pero queríamos que fuera una decisión consciente y que no fuera más algo que dejáramos de hacer y con el tiempo de repente pues nos diéramos cuenta que nos sobrepasaba. Así que muy bien, Íñigo, pues vamos a darle al tema de hoy. Cuenta, ¿qué voy a traer? Bueno, Miguel ha preparado hoy un tema que le encanta, por muchos debates que hemos tenido en el pasado, es el tema del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, efectivamente, Íñigo. Para empezar con este tema hay que darle un poquito a la historia. Igual, algunos sois muy jóvenes y no recordáis la vida sin Banco Central Europeo, pero esto era en el 1998, que fue cuando fue establecido. Es decir, todo lo que vamos a decir no es una institución milenaria que te digan, oh, ¿cómo se puede vivir sin Banco Central Europeo? Igual que hace 25 años, ¿vale? O sea, no es el fin del mundo. El objetivo cuando se creó fue mantener la estabilidad de precios en la zona euro y preservar el poder adquisitivo de la moneda única para todos los estados de la zona euro. El euro, ¿no? Este es lo que inicialmente tienen todos los bancos centrales como objetivo. ¿Qué pasó? A lo largo de los años, el Banco Central empezó a expandirse en sus funciones, más allá de este objetivo inicial. Y empezó a supervisar bancos de la zona euro para que no quiebren, sobre todo después de la crisis de 2008, empezó a intentar mantener el empleo. ¿Esto qué significa? Porque claro, todo suena muy bien, pero esto significa que el Banco Central Europeo tiene objetivos contradictorios, que tiene que elegir cuál va a hacer. Porque al contrario, por ejemplo, que el de Estados Unidos, cuyo único objetivo es mantener los precios, aquí el Banco Central Europeo ya tiene varios objetivos. Esto se ve mucho en los vídeos de Juan Ramón Rayo, que además lo explica muy bien. Muchas veces Juan Ramón Rayo, cuando hace análisis económico de la situación de tipos de interés que está viendo ahora Estados Unidos y, bueno, y prácticamente todo el mundo después de la inflación galopante del COVID, explicaba cómo el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, tenía los tipos relativamente altos, pero la economía tampoco se había visto demasiado afectada. Entonces este debate siempre se da en el canal de Juan Ramón, en otros canales, diciendo que qué pasará cuando de repente el desempleo empiece a aumentar, porque la subida de tipos restringe el crédito y por tanto provoca normalmente recesiones. ¿Qué pasará cuando empiece la recesión? Cuando Biden empiece a empujar al banco, a la Reserva Federal, para que baje esos tipos de interés, pero la inflación siga siendo alta. ¿Qué va a elegir? Pues como dice Miguel, hay veces que los objetivos que puede tener la Reserva Federal o el Banco Central Europeo están confrontados, como por ejemplo puede ser bajar la inflación y mantener un empleo elevado. Claro, sobre todo recientemente el Banco Central Europeo juega con la maquinita de dinero haciendo lo clásico que ya hemos dicho tantas veces de la fatal arrogancia del político. De repente dice, voy a implementar una política monetaria expansiva y tengo los tipos al 0%. Por ejemplo, que pasó durante muchos años, cosa que no responde a ningún factor de mercado, a ningún factor económico, responde a la decisión de unos cuantos burócratas en Bruselas. ¿Eso que termina pasando? Y ya lo hemos dicho.
Si tú coges y subvencionas, venga, pues ahora voy a crear un fondo de dinero, por ejemplo, los fondos Next Generation, para subvencionar tal cosa concreta, al final vas creando empresas zombie por ahí, porque el mercado no ha determinado que el dinero tenga que estar ahí colocado. Y segundo, el Banco Central Europeo, cuando imprime dinero, no te lo ingresa a tu cuenta. Ojo, que podría ser una manera perfectamente legal. Ahora que está todo digitalizado, se podría decir, bueno, vamos a crear 1 billón de euros. Pues ese billón de euros lo repartimos entre todos los europeos, en las cuentas personales. No, eso no funciona así. Y ojo, podría funcionar a nivel técnico así. Pero no, se reparte entre los estados y ya los estados ven en qué lo gastan. O sea que aquí hay alguien que está imprimiendo con la maquinita de dinero, hay gente que está recibiendo ese dinero y tú, como siempre, eres el que termina pagándolo. Hay veces que puede ser confuso esta idea de que el Banco Central, cuando crea nuevo dinero, se lo está dando a los estados, porque son procesos que los hacen complejos adrede para que no sea algo tan ridículo como que hay un señor con una máquina de imprimir dinero y billetes y se lo da directamente al político. Pero al final eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo hace el Banco Central en este caso? El Banco Central lo que hace es entra al mercado de bonos, el mercado de bonos estatales, salvo cuando hace políticas puntuales como el quantitative easing, que también compra bonos corporativos de alta calidad, pero en esencia son bonos de los estados. Entonces, cuando el Banco Central entra a comprar bonos de los estados, aumenta sus activos, baja lo que es la oferta de esos bonos del Estado y por tanto esos estados pueden generar más deuda, generar más bonos a unos precios artificiales, a unos precios que jamás podrían haber sacado esa nueva deuda. Es decir, si España pone su deuda en el mercado, muy poca gente la quiere y el Banco Central compra una gran parte, entonces España va a poder seguir sacando deuda, va a poder seguir gastando. Entonces, ese año fiscal en concreto, España va a poder gastar más de lo que habría podido gastar, porque el Banco Central ha comprado una de sus fuentes de gasto, que es la deuda. Entonces, como veis, es un proceso que el Banco Central, los políticos se encargan de volver gris, de complejizar, de que no lo sepas, pero al final es equivalente a que un político esté con la máquina de imprimir dinero, esté sacando dinero y se lo esté dando a otros políticos para que se lo gasten como les place, a costa de que para todo el mundo el dinero vale menos y luego vemos que las cosas se vuelven más caras o no se abaratan como deberían. Total. Y lo que estamos viendo ahora mismo es, y por el tema que hemos hecho principalmente este podcast en esta fecha, que saldrá el sábado que viene, pero bueno, la noticia es de esta semana, de la semana del 9 de junio, es que el Banco Central Europeo ha bajado tipos de interés sin tener la inflación controlada. Esto es una locura. Esto es un precedente peligrosísimo y que probablemente nos lleve a que los ahorros de todos los ahorros de Europa terminarán destruidos en 20 o 30 años si esto se mantiene, y probablemente se mantenga, porque a la gente no le interesa el tema. Es decir, han bajado tipos del 4 al 3,75%, depende de qué tipo mires y tal y cual, porque tú sabes, eso son las cosas del banco para hacerlo complicado, pero han bajado 0,25% cuando la inflación aún está en el 3%, no en el supuesto 2%, que ya explicamos en el podcast del dinero que el 2 también es un robo. Pero es que ni su objetivo de robo. Es decir, nos van a robar más. Y ahora, Iñigo, por favor, explícanos. Porque claro, igual alguien está en su casa y dice, un 2 que un 3. ¿A mí qué más me da? Pero el problema no es que sea un 2 que un 3 para el año que viene. El problema es un 2 o un 3 para 20 años, para 40 años. Vamos a ver la diferencia que esto supone. Justo, esto es el punto del interés compuesto. Supongamos que, no sé, además, como hemos hablado muchas veces, el ahorro antiguamente era una virtud y ahora mismo el ahorro está bajo asedio. Pongamos un ejemplo sencillo. En el año 2000, ¿vale? En el año 2004, que además es un año que nos pilla relativamente cerca, no es que digas hace 200 años, hace unos 20 años más o menos. ¿Qué pasa cuando un banco central tiene un tipo de inflación, una inflación de objetivo y lo cumple, del 2%? Bueno, pues que si tú tenías hace 20 años, es decir, en el 2004 tenías 100 euros, para poder comprar el equivalente de esos 100 euros en el 2004, necesitarías a fecha de hoy, en 2024, 148 euros. ¿Vale? Como veis, ese 2% haría que en 20 años necesitases 148 euros. ¿Qué pasa si fuese un 3%? Pues necesitarías los 100 euros que tenías en 2004, 180 euros en 2024. ¿Qué pasaría si fuera el 4%? Necesitarías de esos 100 euros en 2004, 219 euros en 2024. Como veis, más del doble. O
sea, la fuerza que tiene el interés compuesto también juega en nuestra contra en la inflación, también juega en contra de todas las familias de clase media, clase baja, que a lo mejor no tienen tanto conocimiento financiero, no saben que tienen que huir sus ahorros, sacarlos corriendo a inversiones para que no pierdan su valor, y se les está robando masivamente con la inflación. Y este objetivo del 2% lo podemos decir ahora, pero bueno, ha habido un año o dos después del COVID que hemos estado en el 10, cerca del 10. Entonces, la inflación, como Miguel ya sabe, es un robo, pero como vemos, en cuanto pasas del 2% al 3%, un poquito, o al 4%, es masivo la cantidad de robo adicional que se produce. Y esto realmente no es algo que digamos hipotético, tal. Este es el motivo por el que ahora mismo lo típico, no, voy a la cesta de la compra, saco 2 bolsas de comida y me cuesta 50 euros y no he comprado nada. Señores, eso es exactamente lo que estamos viendo en los últimos 20, 30 años. No os creáis que es una cosa casual, no os creáis que nuestros padres iban a la compra y decían, no, cuando empezó el euro, los años 2000, yo iba a la compra, antes peseta, ¿no? Pero yo iba a la compra y con 50 euros llenaba el carro. Y ahora no lleno 2 bolsas. Señores, o sea, yo lo dejo aquí escrito y luego podemos volver en 20 años a decir que 50 euros no te llenará una bolsa en 20 años. Sobre todo con cómo están yendo las cosas. Entonces, ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa cuando dentro de 20 años una cesta de la compra básica de llegar al supermercado y no comprar nada, lo suficiente para comer una semana, te cueste 100, 150, 200 euros, cuando la carne esté a 25 euros el kilo. Es que no puede ser de otra forma. Y no será que los agricultores sean muy caros o los intermediarios. No, es una política monetaria. Y también es el punto de que, a ver, la inflación es verdad que a alguien sí que beneficia, y es a quien gasta primero. Y en este caso, ¿quién gasta primero? El político, porque el que gasta primero introduce la nueva moneda a precios antiguos. Es decir, si hay una bolsa monetaria de 100 y yo meto 10 más en la economía, esa persona que gasta los 10 cuando entra en la economía, los gasta a precios actuales. Hasta que el mercado pasan unos meses, entre un periodo de 12, 13, 14 meses, introduce esos nuevos 10 euros en la economía y por tanto todo se vuelve más caro. Pero el primero en gastarlo, los primeros en gastarlo, que son los políticos, esos lo disfrutan al 100%. ¿Quiénes son los últimos en gastarlo? Las familias de clase media, de clase baja, que ahorran, lo intentan guardar porque intentan preservar un patrimonio 20 años y luego lo gastan después de tiempo. Esos son los que para los que el dinero vale nada. Con lo cual, sí, beneficia a quién? Al político, como siempre. Y ahora quiero introducir otra reflexión, ¿vale? Antiguamente, y ahora vamos a explicar otros métodos, que no es el único, pero existía el patrón oro. ¿El patrón oro para qué servía? Pues mira, para mí lo más importante del patrón oro es que restringía que el político pudiese imprimir lo que le da la gana, cuando le da la gana, con el argumento que le dé la gana. Porque ahora mismo lo que hemos visto es que de repente llega una situación un poquito complicada, tal, y venga, el político, voy a innovar con una nueva medida, voy a imprimir trillones de euros y dárselos a los estados. Es lo que hacen siempre, y no tienen ningún límite. Si mañana, imagínate que el Banco Central Europeo decide imprimir por 10 veces la moneda, causar un 100% de inflación durante 5 años y quitarle ceros a la moneda, cosa que vemos en economías latinoamericanas constantemente, no puedes hacer nada, porque no tienen ningún límite. Les hemos dado permiso para que jueguen con nuestro dinero y encima nos obligan a usar este dinero. Entonces, una cuestión, por ejemplo, que seguramente sería mejor para el Banco Central Europeo y que nosotros tendríamos que perseguir como cosa inminente y urgente, y luego ya veremos y lo vamos a explicar otros sistemas, es el retorno al patrón oro. El patrón oro no es perfecto y tiene sus defectos, pero desde luego evita las inflaciones artificiales causadas por las políticas monetarias expansivas, que esta frase que acabo de decir tan chula, lo que significa es que evita que el político se ponga a imprimir dinero y se lo gaste él. Es exactamente lo mismo. Y luego también preserva el valor de la moneda, porque si el político tiene que tener la obligación de cuando tú vas al banco, al Banco Central o a donde sea, te dé oro, necesita ese oro para poder crear dinero. O sea, no puede coger y decir, tengo un problema, venga, imprimo trillones de euros. No. Eso lo prohíbe. Y por eso antes era así. Importante que, o sea, no es la única manera. Además, esto de subvencionar empresas, lo que genera son empresas zombie.
de ese dinero se termina subvencionando la aerolínea Plus Ultra, todo, y este tipo de decir, no, este sector está muy afectado, entonces le voy a dar dinero yo, el político, para que sobreviva. Eso lo que hace, termina generando más dolor y además, bueno, una corrupción desmedida. Entonces, Íñigo, cuéntanos cuáles otras alternativas al patrón oro. A ver, esto es un tema muy interesante sobre el que los economistas han debatido durante muchos años. El patrón oro, lo bueno que tiene, lo que ha explicado Miguel, es que es una camisa de fuerza para los políticos. Es decir, limita sus ansias de poder gastar todo lo que les gustaría. O sea, limita su capacidad de decir, pues voy a imprimir una cantidad de lo que me da gana. No, porque tienes que respaldarlo por oro y si no te sacan, te hacen una corrida bancaria. Entonces, esa camisa de fuerza mantiene a los políticos disciplinados en su gasto. Y eso es algo muy positivo. Y por supuesto algo que no les gusta a los políticos, con lo cual han tenido que inventarse esta trama de, bueno, crear moneda no respaldada, un banco central que rescate de última instancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay muchos teóricos y muchos economistas que dicen que el problema que tiene el patrón oro es que saca factores productivos de la economía. Es decir, si tú tienes una moneda que solamente por el desarrollo económico se producirían, si no se aumentara la oferta de oro, se produciría una deflación del 2%, entonces va a haber unos grandes incentivos en la economía de ese 2, más o menos de un 2% de los factores productivos de la economía a extraer oro, a minar oro, a sacar oro. Pero esa producción no es productiva. O sea, ese sacar oro no produce nada necesariamente. No está produciendo bienes y servicios que necesitamos, sino simplemente se está encargando de mantener el valor de la moneda, porque tiene un incentivo a, si consigo oro, pues como ahora mismo está habiendo deflación, pues puedo aprovecharme de ese nuevo oro. Entonces siempre hay incentivos a minar, a sacar oro, etcétera, etcétera, etcétera. Había teóricos economistas, creo que es Adam Smith, pero no estoy 100% seguro, hablaban de la idea de las carreteras sobre el cielo, ¿no? Que idealmente la moneda ideal tendría que ser pues carreteras que estuvieran volando. Es decir, que si tú tienes carreteras en el suelo, estás sacando factores del suelo de la economía. Pues, a lo mejor podrías tener un campo o una fábrica y entonces tienes una carretera. No. Ellos hablaban de la idea de carreteras sobre el cielo para que no tuvieran que sacar dinero de la economía. ¿Cuál es la moneda ideal? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Esto es por lo que nosotros decimos que el mercado es un proceso dinámico de descubrimiento. Estamos buscando cuál es la mejor opción. Ahora, gracias a la tecnología, han aparecido las criptomonedas. ¿Quién sabe si una, dos, varias criptomonedas podrían actuar como dinero? ¿Quién sabe si a lo mejor vuelve el oro y el oro empieza a actuar como dinero? ¿O si los bonos de empresas con gran fiabilidad actúan como dinero? O si hay alguien que unifica todo eso en una tecnología, no lo sabemos, pero como estamos impidiendo que el proceso de descubrimiento dinámico del mercado descubra cuál es la mejor forma de tener dinero de calidad, que preserve su valor, donde no se cree inflación, donde no se privilegia a los políticos, entonces no lo podemos saber. Entonces, de nuevo, nosotros no somos fatalmente arrogantes como los políticos y decimos, este debería ser el dinero, el Bitcoin, la criptomoneda número 3 de la red de no sé qué. No lo sabemos. Sabemos que es un proceso de descubrimiento, pero tenemos que dejar que el mercado actúe para descubrirlo. Perfecto. Y ahora, además, os sorprenderá lo siguiente que vamos a decir. Y es que no os creáis que el Banco Central Europeo funciona solo. Es decir, es otro chiringuito encima de los gobiernos que sabe Dios que lo controla. Por ejemplo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cobra un sueldo de 400.000 euros. Yo supongo al menos que en Alemania y tal no estará tan mal visto cobrar buenos sueldos. Entonces igual no están todos los políticos en contra de los ricos y tal y cual como están aquí. Pero esto es una vergüenza. ¿Y cuánta gente trabaja en el Banco Central Europeo? ¿Y de dónde sale ese dinero? Ese dinero lo pagamos todos. Gente que le estamos pagando porque nos obliga a usar la moneda. O sea, al final el Banco Central Europeo es Dios en la tierra. O sea, es Dios que se encarga de decir, aquí hay que imprimir esto, hay que subir los tipos, hay que hacer esto. Cuando los tipos no son más que la preferencia temporal del consumo, que es un valor de mercado, pues el Banco Central dice, lo pongo yo por decreto, lo que a mí me da la gana. Voy a conseguir esto, voy a imprimir esto, voy a trataros como si fueseis mis Sims, como dice Miguel muchas veces. Los Sims, yo me encargo de controlaros, de moveros, de hacer esto. Se creen Dios en la tierra. Entonces, sí, pues es verdad. Además tienen unos sueldos como si fueran, efectivamente, la deidad bajada al planeta Tierra. Total. Y entonces, finalmente, hay una reflexión que se dice mucho, ¿no? Y es que no podemos cerrar el Banco Central Europeo, que ojo, es lo ideal, pero podemos cerrarlo si la alternativa es hacer un Banco Central español. Porque si hiciésemos un Banco Central español, como teníamos con la peseta, estaríamos peor
porque los políticos españoles son aún más irresponsables que los europeos. Entonces acabaríamos como Argentina en 0, en 0, eso sería rapidísimo. Lo que tenemos que hacer es transicionar hacia un modelo donde los tipos de interés, la moneda, todo lo que hace el Banco Central Europeo sea determinado por el mercado. Y desde luego, a corto plazo es de aquí a nada, de aquí a unas elecciones, lo que habría que hacer es que el Banco Central Europeo deje de poder imprimir lo que le dé la gana. Porque entonces lo que está pasando es que los políticos deciden entre burócratas de Europa cómo se gastan el dinero de nueva creación. Y eso es una vergüenza. Entonces, eso hay que terminarlo. Y luego ver cómo se transiciona. Bueno, cómo se transiciona es bastante sencillo. Desregular y se transicionará solo. Pero cómo se transiciona hacia un modelo que no se base en prohibición de usar monedas que no son del Banco Central Europeo, en fijar tipos y en la arbitrariedad de la opinión política del momento.